Buen día. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien, muy contento de estar Bueno, aquí. bienvenido. Vos no sabés la cantidad, empezamos a hablar de los sueños, la cantidad de mensajes, gente preguntando, porque todos, básicamente todo ser humano sueña. Todos los hermanos sueñan, mamíferos de sangre caliente sueñan, bebés, perros, todos. Todos soñamos, el problema es el recuerdo del sueño, ¿no? Claro, vos en algún momento te escuché decir que hay técnicas, porque yo, por ejemplo, me acuerdo un sueño cada tanto, no soy de, ¿cómo sería? Soñador Activo, soñador pasivo, soñador hiperpasivo, hiperactivo. Ay, no, pero contanos qué es activo ¿Qué y quiere pasivo. decir activo? A ver, la frecuencia de recuerdo de sueños tiene una distribución en la población general, o sea, hay personas que sueñan muy frecuentemente y otros que sueñan muy ocasionalmente. La frecuencia depende de muchos factores, a veces tienen que ver con cuestiones psicológicas, estrés, hormonales, en la adolescencia se sueña con más frecuencia, en la adultez los ancianos también sueñan con bastante frecuencia. En general, los sueños tienen una frecuencia regular de 3 a 4 sueños por mes aproximadamente. Hay En el recuerdo, porque soñamos todo el tiempo, activamente, ¿no? claro. Soñamos fisiológicamente, hay una etapa en la actividad de la corteza cerebral que llamamos fase REM, que se detecta fácilmente por el movimiento rápido ocular. O sea, Cuando vos ves una persona durmiendo y que Exacto. Claro. Tal cual. eso que está soñando. Ese es el momento del sueño. En los chicos se nota, ¿no? En los Muchas niños, veces, en todas las porque uno personas. los está observando, En todas las si está personas. bien. Incluso hay un proceso que en algunas personas se da, que es la somnolalia. O sea, la persona comienza a hablar mientras está Y soñando. algunos Está hasta te buenísimo responden. Vos le preguntás, porque uno se pone chusma, ¿viste? Estás con tu Obvio. pareja y dice... ¿Qué? Ha pasado, ¿Cómo que ha pasado. No, pero vos respondés a... ¿Estás soñando y podés incorporar una pregunta de una persona externa? Y eso es muy inusual. No. Al menos en mi Hablás experiencia, hablás lo que estás viviendo y hasta en el incluso sueño. balbuceás. Sí, a veces no se entiende Se mezcla bien. con el sueño. Se mezcla con el sueño, sí, pero eso en realidad es algo más ocasional. En realidad, las personas que sueñan hiperactivamente pueden hasta tener 2 o 3 sueños por noche. Cuando en realidad, fisiológicamente hablando, solemos tener entre 5 a 6 sueños por noche. Por noches. Y una pregunta, ¿cuánto duran los sueños? Porque a veces me pasó que vos estás soñando algo, te despertás, decís, bueno, basta de esto, te volvés a dormir y volvés al mismo sueño con insistencia y parece que fueron horas. ¿Son de horas los sueños? o? Bueno, un sueño puede durar 60 minutos aproximadamente. Yo pensaba que los Un sueños sueño eran puede- 2 minutos. No, o sea, a ver, una cosa es el recuerdo del sueño, otra cosa es la fisiología Todo. del sueño. Son dos cosas muy distintas. La fisiología del sueño dura aproximadamente entre 60 y 90 minutos. Ahora, el recuerdo del sueño puede ser muy sutil, Claro. porque el recuerdo depende de cuáles son las imágenes que uno normalmente tiene. A ver, básicamente, el proceso psicológico que se activa en el sueño es la memoria, fundamentalmente. O sea, el cerebro requiere está hiperactivo, o activo, relativamente activo, incluso más activo durante el día, y lo que ocurre es un fenómeno en el cual se van acomodando pensamientos, recuerdos, ideas. Y ahí vas deseos, armando cosas. Y la ahí vas mente. armando cosas. Y- Todo, por supuesto, depende de cuál es la Seguro. estimulación del medio ambiente. Y ¿no? ahora te hago preguntas porque vos decís, están en la memoria, pero no hay sueños que son como anticipatorios de cosas que van a suceder y no está en tu memoria que, no sé, yo escuché gente que, por ejemplo, soñó que iba a chocar con el auto y al otro día, o 3 días después o al otro día choca, de la misma manera que lo pensó. O sueña con una persona que hace 20 años que no ve y al otro día soñó que se le iba a encontrar, no sé, Sí. va caminando y se encuentra la persona. A ver. Acá no está la memoria. ¿Por qué No, puede ahí pasar lo que esto? bueno, hay varias cuestiones ahí para determinar. En primer lugar, hay diferentes tipos de sueños. Y dentro de la categoría de sueños tenemos los sueños anticipatorios y los premonitorios. Los sueños anticipatorios son estos, en parte vos lo estás mencionando, o sea, es aquel sueño en el que uno tiene algún deseo, expectativa, algo que uno espera que se cumpla, y el sueño efectivamente, como por ejemplo, no sé, muchas veces me han planteado sueños en donde ven a un familiar fallecido, pero la persona ya tiene una enfermedad persistente, un cáncer o cualquier otra. Sabés que es Entonces, altas exacto. posibilidades de que Ahora, muera. ¿qué ocurre? Mucha gente tiene la falsa interpretación de que esto está prediciendo un evento futuro. En realidad es una situación anticipatoria que vos la estás elaborando consciente o inconscientemente en Claro, sueños, la vas como que trabajando. la vas trabajando y entonces en sueños se manifiesta. Pero vos, hay gente... Ahora, muy distinto es el sueño premonitorio, en donde Premonitorio. una persona puede tener por símbolos o un sueño que llamamos realístico, o sea, en el que vos soñás algo que es totalmente improbable que ocurra y ese fenómeno ocurre. Y la pregunta me hace mucha gente es, los símbolos, Ujú. ¿tienen que ver lo mismo, los números? Vos soñás con una imagen de algo, no sé, una copa.
una escalera. Y tienen que ver con lo mismo que quiere decir en el juego, en la lotería, viste que los números tienen un significado. Sí. El 15, no sé, la línea bonita. ¿Tiene que ver algo de este simbolismo de los números cuando vas a jugar a la quiniela con lo que soñás? Porque la gente dice, soñé con mi sobrina que cumple 15, le juego al 15 la niña bonita, o jugué con el 14, el borracho, soñé que estaba borracho, va y le juega al borracho. Exacto. ¿Tiene algo que ver esto? No, en términos generales no. En términos generales los números no representan sueños ni cosas por el estilo. No, a ver, en primer lugar tenemos que entender que los sueños involucran no solamente objetos, ¿sí? Por ejemplo, esta idea falsa de que soñé con zapatos, voy a recibir visitas, soñé con tal cosa, va a pasar tal cosa. No, Está bien, la realidad es que los sueños no representan solamente objetos, los sueños básicamente representan emociones. Porque son emociones. Algo muy sencillo que yo incluso a mis estudiantes de psicología les suelo decir, ustedes pregúntenle a una persona que ustedes están estudiando psicología, mucha gente va y pregunta, ay, soñé tal cosa, ¿qué significa? Digo, yo no te voy a decir qué significa, te voy a decir qué sentiste o qué emoción tuviste cuando tuviste el sueño. Ah, ¿viste que llueve? O sea, digamos, hay una son muy vívidos a veces. Hay mucha resistencia respecto al sueño, porque el sueño en realidad representa básicamente un aspecto de nuestra conducta, de nuestros deseos más profundos. A veces estos sueños tienen que ver con cuestiones sexuales, pero no necesariamente. Bien, eso de lo sexual lo vamos a hablar en un segundo, pero ¿sabés qué? Esto es algo que le pasa a mucha gente. Soñar con un ser querido muerto, pero es tan, como vos dijiste, parece que fue verdad que hay gente que se levanta llorando, como decís, o vino tu mamá, tu papá que falleció y te dio un abrazo, y mucha gente te repite, no, me dijo que me quede tranquilo, que estoy bien. Esto... ¿Puede haber una conexión de la mente más allá del espacio y el tiempo? ¿O esto es una mentira? No, puede haberla. Puede haberla. Porque esto sería algo medio paranormal, ¿no? Estamos en una frontera, digamos, bastante aguda. ¿Por qué? Porque en realidad yo he tenido, y muchas personas han tenido sueños, sobre todo los sueños postduelo. Los sueños postduelo son aquellos sueños en los que las personas que... Se murió un ser querido. Un hijo, un pariente, un amigo, etcétera, suelen soñar con frecuencia. Estos sueños en realidad acompañan otros síntomas a veces que tienen que ver con la elaboración de esa ausencia, que ocurren durante un periodo de tiempo y luego se disipan. Ahora, hay otra categoría de sueños mucho más complejos, más raros, pero también forman parte, en donde estos no las personas estos son sueños más curiosos. ¿Qué ejemplo sería? Y hay muchos casos. Por ejemplo, nosotros tenemos un banco de datos de más de 10.000 sueños. A lo largo de todos estos años hemos acumulado... ¿Y alguno de este tipo que te llame la atención? Y algunos han sido muy curiosos. Una señora, yo recuerdo, este caso siempre lo expongo, ¿no? El caso de una señora ya grande, casi 80 años, que en una ocasión había soñado que su abuela, cuando ella era chiquita, tendría 7, 8 años, soñó que en una plaza la abuela se le acerca y le dice un número, que presta atención a ese número. Claro, cada uno puede pensar que el número simbolizaba algo que iba... No, en esa época, años 40, no había esa idea de que los sueños simbolizaban números. En esa época en la familia había un familiar muy enfermo, a quien había que asistir. Se sabía que esta señora tenía dinero en el banco, pero nadie sabía el número de cuenta porque falleció sin confesarlo. En esa época no habían computadoras, los bancos tenían... Bueno, al cabo de unos días, finalmente consiguen el número, supongamos que fuera 2349, el número con el que había soñado. Al cabo de unos días, finalmente consiguen la cuenta bancaria, logran tener ese dinero. Pasaron los años y esta chica, ya más grande, le pregunta a su mamá cuál era... que había tenido el sueño con el número, y efectivamente el número coincidía con el número de cuenta bancaria. ¡Qué impresión! Convengamos que la mujer, la abuela, nunca le había confesado el número a nadie, lo tenía escondido. Cuando falleció hubo todo ese sueño encima se repitió varios días. Ese sueño se repitió varios días. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Premonitorio? No. Y esto es un sueño que tiene un contenido espiritual. Digamos, es el sueño donde nosotros lo calificamos como sueños espirituales. Pero además de sueños espirituales, que uno puede soñar con Jesús, la Virgen María, santos, entidades, etcétera, hay sueños en donde las personas supuestamente reciben mensajes de consuelo de sus hijos, de sus parientes. Son sueños muy movilizantes. Muchas veces tienen que ver con cuestiones, no solamente cuestiones psicológicas, sino también con cuestiones que involucran, más que nada, el despertar espiritual, ¿no? Las emergencias espirituales. La pregunta que te hago, mucha gente le sucedió, estás durmiendo en una habitación con alguien y al otro día te levantás y decís, soñé tal cosa, y el otro te mira y te dice, no te puedo creer, tal vez de una perspectiva distinta, pero soñó lo mismo. Exactamente igual. ¿Esto por qué? ¿Cómo se da? Y es un fenómeno muy curioso, se llaman sueños compartidos. Los sueños compartidos son sueños en los... digamos, hay una cultura, en la Argentina no tanto, pero en otros países hay una cultura
en torno a incubar sueños, o sea, programar sueños para que se den, etc. Este es el caso muy curioso de personas que despiertan, se comunican mutuamente y dicen, mira, soñé con vos que estabas en tal lugar, y el otro también. Uno puede pensar varias cosas, digamos, los sueños son construcciones muy personales e individuales, el sueño compartido es muy inusual, sobre todo porque involucra posiblemente algún tipo de fenómeno de carácter telepático. A veces pueden ser simplemente coincidencias, pero en realidad no lo son. Quizás. Y una gran empatía, sí. En general, las personas que... Hay un perfil de personalidad en el individuo que recuerda sueños. Sí. ¿Sí? El perfil del individuo que recuerda sueños son personas que practican meditación, que son muy empáticos, que tienen vínculos con los otros. Profesiones que son recordadores de sueños, por así decirlo, son maestros, psicólogos en general. Médicos. Médicos más infrecuentes, pero sí es cierto de que los sueños tienen un potencial sobre todo para la creatividad, la espiritualidad, las artes, la inspiración ser creativa en sueños es muy común. Que sean, una vez leí, ¿no? Que son en realidad deseos reprimidos los sueños y que en el inconsciente, o sea, Sí. cuando uno sueña, como que se abre esa puerta y se manifiesta ese deseo reprimido que uno trae o de la infancia o que sea muy reciente. ¿Vos Bueno, cuál tenés Un reprimido? montón. Bueno, esto es lo que se plantea, lo que han planteado los psicoanalistas durante Eso es de muchos Freud. años. Eso es típicamente freudiano. En realidad, la teoría psicoanalítica ha sido potencialmente positiva porque ha abierto la puerta al interés por el tema de los sueños que antes, en términos generales, pertenecían al mundo de la magia, del misterio, etcétera. Pero es cierto, los Pero sueños ¿qué avala en eso? parte, Sí. en parte representan deseos reprimidos. Está bien, pero no solamente eso. Pero no solamente es eso, no, hay sueños de tipo sexual, sueños premonitorios, telepáticos, sueños lúcidos, que es un tipo de Los categoría de sueños sueño muy sexuales, curioso. un par de preguntas. Quedaste con ese. No, Está bien. le pregunto, no, Pero los le pasa a sueños todos. sexuales. Obvio. Claro, los Sí, sueños obvio. sexuales que Y tenemos un caso que ¿qué ha andado representa? circulando por los medios. ¿Cuál? en ¿Cuál particular. es? ¿Cuál? El sueño El de sexual. Pombo. El de Pombo, exacto. Ah, Sí, Noelia. Que Noelia dice que soñó Pombo. con Tinelli que la agarraba y la despertaba. Bueno, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? ¿Es algo que ella desea o algo que se le vino por...? No, es algo que posiblemente ella haya deseado y en su experiencia, en su sueño, Le fue lo bien. tuvo. Claro. Yo te voy a contar un dato interesante. ¿Y el deseo se va? Perdón. ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso, ¿Cuando ¿no? se realiza? No, cuando El en el sueño. sueño lo realiza. No, uno se después despierta y el quedás deseo para ya decir está. que esto se haga o se haga. No, a veces se da. Se da. Se cumple. Se cumple. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que han tenido sueños en donde mataban a alguien y la persona murió. Apa. Pero eso no Pero se... no lo mató. No, Fue un por accidente. supuesto. Pero ahí ocurre un tema bastante delicado, que es una mezcla de placer por un lado y culpa. Y sí, por sentir ese imagino, placer por la muerte soñaste. del otro. Igual cuando uno dice soñás que se te muere un hijo y te dicen tranquilo, le alargaste la vida. Ujú. Esto No. Para Eso acá. forma parte de los tantos mitos. por y ejemplo, folclores. soñar con escaleras. ¿Hay simbolismo realmente? Sí, la escalera es un símbolo. ¿Qué Es quiere un decir? símbolo universal. Y en términos, y depende cómo sea Que suba. el formato. A ver, no, Tiene que no es ver la escalera en escalera sí. caracol. Ese es un punto, sí. En La realidad escalera no es el algo que la objeto gente solamente. llama y pregunta mucho sobre la escalera, por eso te pregunto. Y bueno, la escalera es el símbolo universal de la ambición. Ay, si va Es de subiendo. crecimiento. Es de crecimiento, sí. Y si la subís es o la como, bajás, es el equivalente psicológico, es el equivalente de los sueños de vuelo. El sueño de vuelo es un Eso, sueño de chico me ambición. pasaba, ¿qué es eso? Ah, Yo porque soñaba que sí, hay volaba. gente que El sueña sueño que de vuelo vuela. es un sueño placentero, positivo y es extremadamente multívoco, o sea, tiene muchas interpretaciones. Lo mismo el sueño de caída. El sueño de caída es un ¿Qué es? símbolo universal, sobre todo traspié. asociado con la depresión, Fracaso. asociado con el fracaso, asociado con muchos otros Todos sueñan funciones psicológicas. en color o en blanco y negro. Esto... O la gente, porque no, muchos te dicen sueño en color y otros dicen yo sabés que sueño en blanco No, y negro. no, el punto es la intensidad y la nitidez del sueño. O sea, cuán nítido es, cuán vívido es el sueño. En la vividez del sueño está este juego de colores en donde uno presta más atención a un contraste de color uno más que el Lo que otro. me llama ¿no? la atención de los sueños es que uno no lo ve como a través de los ojos, uno se ve, o por lo menos en mi caso. Sí. Yo veo como si tú fueses un espectador. De afuera, Sí, claro. yo sé que esa soy yo, pero yo Exacto. no estoy adentro de esa. No, yo tal estoy cual, como tal observando. cual. Es un sueño disociado. O sea, vos tenés sueños en donde vos estás involucrado en la acción y ves el acontecer de los eventos. Pero vos estás de Claro. observador, digamos. A veces estás involucrado y otras veces estás de observador. Y ¿Y esto qué de cuando- cambiarle, Perdón. de cambiarle, por ejemplo, yo sé que sos, Claro. este es Parra, pero está vestido de mujer. Exacto. Es una mujer, pero sé que es Parra. Tal Sí. cual. Y mientras yo Bueno, digo, eso es un fenómeno que se conoce, es una operación onírica que se conoce como condensación. O sea, es el proceso por el cual dos imágenes están de alguna manera fusionadas, ¿no? Por ejemplo, es típico el sueño, hay un sueño clásico en la ¿Cuál? historia de la psicología en donde un paciente le dice a un analista que tiene sueño en el cual mata a un gato
y él siente placer por matar ese gato, pero al mismo tiempo culpa por matar ese gato. Entonces el analista le pregunta, bueno, pero ese gato, ¿a quién es? Ah, bueno, lo que pasa es que ese gato pertenece a mi suegra. Y yo la profunda que quería matar era la suegra. Entonces, de alguna manera, ese fenómeno que llamamos condensación y desplazamiento, que es una operación onírica, ocurre en casi todos los sueños. Sí. A ver, los sueños son atemporales. Convengamos que lo pasado, el presente y los deseos del futuro se mezclan de alguna manera. Entonces es muy típico este sueño en donde vos estás en la casa de tu infancia, ¿no? Y te ves de chiquito. Y te ves, claro, digamos, estás adulto en la casa de la infancia. Está bien, se entiende. ¿Y qué es cuando uno sueña con algo y, no sé, pasan 2 años con una casa antigua y en 3 años la conocí y dijiste, yo esto lo soñé? Claro. Yo ya estuve allá. como si fuera un déjà vu. Bueno, a ver, sí. Pues una ciudad también, eso ¿no? puede ocurrir en sueños, también puede ocurrir en vigilia, le llamamos déjà vu. No, en términos generales, a ver, puede ser una forma... A ver, hay muchos temas acá involucrados. Uno puede tener que ver con también deseos, expectativas, hay cierta estructura gestáltica que uno tiene un ideal, ¿no?, de algo que luego se cumple en algún tiempo. Debemos recordar que cuando yo te comentaba esto de que la memoria está involucrada en los sueños, una pregunta importante es, digamos, ¿para qué soñamos? En realidad, básicamente, los sueños son un conjunto de diapositivas o de slides, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un sueño en el cual veo la casa de la infancia, un murciélago, un bote, un lago, yo mismo. Entonces, la construcción del sueño depende fundamentalmente de la subjetividad propia que tiene la persona a la hora de tener sueños. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Yo te construyo un sueño con estas imágenes. Por ejemplo, yo soñé que salía de la casa de mi infancia, iba por un camino, llegaba a un lago, tiraba una caña de pescar y de repente del mar salía un enorme murciélago con el rostro de mi mamá, monstruoso, que me persigue y yo voy a la casa de mi infancia y mi papá me abraza, ¿sí? Naturalmente, ¿cuál sería la interpretación de este sueño? La detestás y tu padre te protege. Sí, necesitas protección. Sí, tu papá te la necesidad de una protección parental de una madre castradora, agresiva, etc. Exacto, para ir, claro. Te cuento otro sueño. Yo iba en un bote pescando y de repente veo un montón de murciélagos que salen del lago y yo voy corriendo, entro a mi casa, me encuentro con mi mamá, me abrazo. Protectoras. La imagen de una... Entonces, en realidad las imágenes del sueño son como figuras que luego, en un nivel preconsciente, cuando despertamos, tenemos la necesidad de buscar una coherencia interna a esa narración del sueño. Entonces el sueño básicamente es una metáfora. Es una metáfora del inconsciente que se articula bajo la forma de un cuento o de una historia. Entonces, cuando todos contamos sueños, lo que estamos contando básicamente es una historia cuya estructura depende de nuestros propios sentimientos, nuestro pasado, nuestra historia de vida. Sí, todas las imágenes que tenés en el cerebro, vivencias, sentimientos y demás. Cual. Pero ahora esto nos explica, yo te escuché alguna vez contar la historia de Abraham Lincoln. Sí. No, porque cuando es un poco... Sí, esto es lo paranormal que mucha gente es fanática y empieza a decir... a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Esta historia es verídica? Es verídica, sí. Aparece ¿La podés en la contar? biografía de su esposa. En realidad la historia es muy interesante porque en realidad Abraham Lincoln tiene un sueño en el cual él va caminando por diferentes habitaciones de la Casa Blanca y en un momento determinado llega a una habitación en la cual había mucha gente llorando. Y en un momento determinado él le pregunta a un guardia, él siendo Lincoln, ¿no? Le pregunta a un guardia, ¿qué pasó aquí? Entonces el guardia le dice, no, acá ha sido asesinado el presidente. Y ve el ataúd. Ve un ataúd, pero cuando se acerca al ataúd, escucha mucho llanto y despierta, como cuando despertamos, cuando estamos a punto de caer. Me imagino estos sueños que te levantás Efectivamente, angustiado. Exactamente. Lo interesante es que él le cuenta a su esposa, bueno, como todos sabemos, efectivamente, Lincoln es asesinado en el teatro, le disparan por detrás, él muere, y es uno de los pocos presidentes que es velado en la Casa Blanca, que coincide exactamente con el sueño, con el relato del sueño que su esposa escribe en su biografía muchos años después. Parra, ¿qué es generalmente en todos los libros y teorías es que soñamos todas las noches? Sí. ¿Por qué cuando despertamos no recordamos si anoche soñamos o no? Bueno, hay varios factores. Depende también del nivel de estrés. Por ejemplo, cuando comemos mucho, el alcohol, son onirolíticos. O sea, son situaciones en las cuales las personas tienden a soñar con menos frecuencia. Bueno, el abuso de drogas, bueno, hay muchas razones. Pero el estrés es uno de los factores más onirolíticos que existen. En general, cuando uno compara, en muchos estudios que hemos hecho en la universidad, cuando comparamos, digamos, los sueños de personas que viven bajo situación de estrés, las mudanzas u otros factores,
declina naturalmente el nivel de recuerdo de sueños en comparación con personas que en realidad... que meditan, Bueno, o que meditan. Lo que vamos a hacer, no sabes la cantidad de llamados, mail que hay pidiendo que si se pueden analizar los sueños. Te propongo si la semana próxima analizamos sueños de nuestros televidentes. Sí, En una seguro. situación, a ver si los podemos orientar a ver Fantástico. qué quiere decir lo que No están hay ningún soñando. problema. Yo soy autor de 2 libros, uno de los cuales, bueno, te obsequio, Ariel, este es para vos. Sueños, cómo Sueños, interpretar sus mensajes. acá pueden sacar entonces. Ahí tenemos muchísimo material, Bueno, información. lo voy En a realidad, estar yo leyendo. he sido siempre un poco anti-diccionario de sueños, ¿no? Está o sea, bien. los diccionarios de sueños no son son muy... interpretaciones que se no son pueden muy hacer. convincentes. Yo creo que el sueño, nosotros trabajamos con sueños en términos de grupos, entonces cada participante en los talleres cuenta su sueño y hacemos trabajos y ejercicios para llegar a una interpretación. Bueno, lo vamos a leer y después entonces vamos a tratar de interpretar algunos sueños. Encantado. Muchas gracias, gracias. Alejandro. Muchas Un gusto. Vos quedate ahí, pero